Dicho esto, invito al siguiente expositor. Estará acá el maestro Stephen Rojas Bernilla, por favor. Vamos a darle la bienvenida, ¿sí? Y gracias por estar acá y a darle la presentación debida. Bien. El doctor Stephen Rojas Bernilla, doctor cum laude en Ciencias Matemáticas por la Universidad Jaume, España, magíster en Ciencias Exactas, Matemáticas, por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Matemática por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en Matemática por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, publicaciones indexadas y estancias de investigación en México y España, conferencista en Perú, Chile, México, Colombia, Brasil, Panamá, parte del comité editor de la revista de investigación Selecciones Matemáticas, de la de Trujillo, columnista de las revistas mexicanas Impulso Informativo y Buzos de la Noticia, más de 30 años de experiencia académica en universidades peruanas y chilenas, ha organizado eventos nacionales e internacionales, y ha contribuido a la formación de matemáticos y profesores de matemática en Perú y Chile. Su área de interés es la topología geométrica, matemática fundamental, álgebra abstracta, análisis, geometría, historia y filosofía de la matemática. Ha ocupado cargos de gestión académica, doctor de departamento, director, perdón, jefe de carrera, etcétera, en Perú y Chile. Actualmente es académico en la Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile. Vamos la bienvenida al doctor Esteban Rojas. Muy amable. Muy buenas tardes. Se me escucha, me imagino, ¿no? Correcto, correcto, sí lo escucho. Ya. Muy buenas tardes. Muy agradecido por esta instancia que me dan para homenajear por el Día de la Mundial de la Lógica, que como todos sabemos es un conocimiento fundamental, central en todo el conocimiento científico y en particular de la matemática. Muchas gracias por esta instancia y bueno, voy a hablar en esta oportunidad sobre el hacer del matemático, que es la investigación en matemática, que es un tema que muchas personas desconocen por muchas razones, pero entre ellas es el mismo hecho de que se desconoce la definición de lo que es matemática. Es una pregunta filosófica que en este momento no está dentro digamos, del hacer de un matemático. El matemático hoy día es una persona completamente formalista, está dentro de un sistema, un paradigma filosófico del formalismo matemático y por lo tanto no necesita saber qué es la matemática, incluso qué es un objeto matemático o hacerse preguntas de fondo sobre la matemática. Pero bueno, voy a presentar unas diapositivas para ir avanzando, digamos, lo voy a compartir. Bien, acá tenemos una diapositiva donde está la ciudad de Punta Arenas, donde yo me encuentro en este momento, donde yo trabajo. Una ciudad muy hermosa, bonita, como ustedes se ven. Y la foto que se ve de fondo rosado no es, digamos, intervenida, nada, es así amanecer en esta ciudad hermosa del sur chileno y donde, bueno, me encuentro muy feliz de vivir por acá. Bueno, ¿qué es la investigación en matemática? Mi exposición va a tener varias partes. Primero voy a hablar de una base filosófica, apuntando primero a entender lo que es la matemática, para luego ver qué significa el hacer matemática, que es intrínsecamente la investigación en matemática. Entonces vamos a ver con qué base filosófica lo voy a definir. Vamos a hacernos la pregunta, ¿qué hace un matemático? ¿Qué es la matemática en sí? ¿Cómo la estamos concibiendo hoy día, ya en el siglo XXI? ¿Qué propiedades emergentes tiene el conocimiento matemático? La concepción filosófica final, que es ya en lo particular lo que yo, digamos, propongo a la comunidad de matemáticos y filósofos de la matemática.
Y finalmente miramos con un ejemplo concreto, ¿no? ¿Cuál es el hacer? ¿Qué es lo que significa dentro de la misma práctica todo lo que ya en las anteriores secciones estamos explicando, con un ejemplo concreto? Bueno, en la base filosófica, miren, a ver, aquí sabemos nosotros que en el siglo XX se encauzaron tres grandes corrientes filosóficas, que es el logicismo, el intuicionismo y el formalismo, ¿no? Y que en los principios del siglo XX fueron muy importantes para el desarrollo matemático futuro y fundamentalmente el mismo formalismo. Ha sido y es hasta hoy día, digamos, el paradigma con el cual el trabajo matemático se está desarrollando. Y no solamente el trabajo matemático en sí, sino también de varias ciencias e incluso la misma educación matemática es muy influenciada por el formalismo. Entonces, pero todas estas tres filosofías clásicas de la matemática no da cuenta del desarrollo matemático actual, contemporáneo, que se ha hecho cada vez más abstracto, más profundo, con más conexiones conceptuales, con un, digamos, desarrollo como nunca antes en su historia ha tenido. Así que no da cuenta y nosotros vamos a intentar dar una definición que englobe este desarrollo contemporáneo. Los supuestos filosóficos en los que nos hemos basado para esto han sido cuatro. El ficcionismo moderado de Mario Bunge, que habla de que, bueno, los objetos matemáticos son ficciones, constructos mentales, sujetos a sistemas formales, que también es una invención humana. Eso es esencialmente la matemática, ¿no? El otro supuesto está dentro de lo que se llama la filosofía científica, donde uno de los exponentes más importantes que tenemos hoy día es don Gustavo Romero, en donde se establece una filosofía formada por la ciencia, una filosofía que trata de dilucidar los mismos problemas que tiene la filosofía en sí, pero buscando llegar con claridad, sin ambigüedad y con la base científica que tenemos, a conclusiones, a deducciones, usando bastante el lenguaje matemático, que es el lenguaje preciso que hemos inventado los seres humanos. Así que eso se llama filosofía científica, que está dentro de nuestros supuestos filosóficos. También está la filosofía del tránsito de Fernando Samalea, que es una filosofía un poco más, digamos, donde muestra un poco el comportamiento, comportamiento a través del tiempo de los objetos matemáticos que van a ir, digamos, transitando y van a ir deformándose y van a ir adaptándose incluso al trabajo, a los problemas que resuelve el matemático. Y en cuarto lugar también hemos también tomado un poco del materialismo filosófico de Gustavo Bueno en el sentido de establecer, digamos, que como parte del trabajo matemático son estas pictogramas, estos gráficos, estos papers que finalmente se traduce el trabajo matemático y que el formalismo no lo toma, el ficcionismo tampoco, pero que nosotros lo hemos integrado y lo vamos a explicar en estos minutos acá en esta charla, ¿no? De acuerdo a todo esto que vamos a discutir, vamos a mirar cuál es el hacer de matemática, que fundamentalmente la investigación, ¿no? Que es el hacer de cualquier científico. Bueno, entonces, para ello vamos a partir entendiendo que es un sistema formal. ¿Ya? Un sistema formal, hemos dicho que es una ficción, una invención humana, pero es un sistema abstracto compuesto por un lenguaje formal, o sea, un conjunto de axiomas, reglas de inferencia, y una semántica formal que tiene que ver con la interpretación y conceptual de los lenguajes formales. El conocimiento matemático en realidad esa es la riqueza que tiene, ¿no? La parte semántica digamos, de lo que se escribe, ¿no? Esa es un poco la diferencia que yo hago entre lo que es la matemática y lo que es también la lógica pura, que tiene, digamos, una interpretación conceptual bastante particular
no es en el caso de las matemáticas, que es mucho más amplia, tiene una riqueza interpretativa mucho más, digamos, rica en cuanto a distintos escenarios que pueda ser usado. Y por eso, justamente por eso nosotros afirmamos que la matemática es ontológicamente no neutra, no tiene compromiso con la realidad, a diferencia digamos, de muchos matemáticos que piensan que sí. Nosotros no queremos eso digamos, el que sí puede tener compromiso con la realidad es el ser humano, el matemático, el que hace la matemática. Ya lo iremos explicando. Bueno, desde el hacer de un matemático. ¿Qué hace un matemático dentro de un sistema formal establecido? Por ejemplo, para hablar de, digamos, de la matemática, de la geometría euclidiana. La geometría euclidiana inventada hace 300 años antes de Cristo, esa misma geometría, o gran parte de esa geometría, porque hoy día se ha refinado y se ha mejorado algunas cosas, y gran parte de esa geometría establece un primer sistema formal, ¿no? Antes de esa época no existían sistemas formales. Y por lo tanto nosotros hablamos de una proto-matemática, no la matemática que nosotros conocemos, la que queremos interpretar y definir hasta el siglo XXI. Esa matemática digamos, un conjunto de sistemas formales. Entonces, en ese conjunto de sistemas formales, el matemático lo que hace es inventa objetos. Inventó los números, inventó las formas, inventa una serie de conceptos, ¿no? Define cosas también, porque ese es un elemento esencial en el trabajo matemático. Hay cosas que no se pueden definir, hay cosas que sí se pueden definir, y a través de eso plantea conjeturas, demuestra teoremas. Entonces, ese es el hacer de un matemático. Eso es lápiz y papel y cerebro. Son tres elementos que necesita. Y lo que ustedes ven en la pantalla, hay un gran matemático que está ahí, Atiyah, observen ahí el conjunto de símbolos, dibujos, gráficos que aparecen ahí. Eso de ahí es una parte de lo que es la matemática. No es la matemática en sí. ¿Por qué? Porque para que eso sea matemática tendría que haber un cerebro que entrenado matemáticamente para poder interpretar cada uno de esos símbolos que aparecen ahí. Si eso no existe, si no hay un cerebro humano, entonces simplemente esos dibujos que ustedes ven ahí, esos números que ustedes ven ahí, podría ser una obra de arte, podría ser cualquier otra cosa menos matemática. Entonces, por lo tanto, es necesario introducir dentro de la definición de matemática el hacedor de la matemática, que es un ser humano de carne y hueso, que somos nosotros los seres humanos, quienes planteamos la conjetura, inventamos los sistemas formales, quienes demostramos las afirmaciones bueno, pues eso lo que hace el matemático, a través de problemas que pueden plantearse dentro del mismo constructo matemático o pueden venir desde afuera también, ¿no? Desde afuera, hay muchos ejemplos en la historia donde desde afuera, desde problemas, digamos, reales, se pueden establecer después también sistemas formales que expliquen eso que observa el ser humano y pueda generar nuevos teoremas, nuevas conjeturas y así ampliar la riqueza conceptual de los objetos matemáticos. Bueno, entonces aquí voy a dar un primer esquema que me permite ya entrar a una cierta definición. Hemos hablado del ser inventor, este señor que es el que investiga matemática, que genera nuevos objetos matemáticos, nuevas conexiones, nuevas interpretaciones conceptuales, y lo hace a través de estos tres elementos que están íntimamente ligados. Si desaparece uno de estos objetos o uno de estos elementos, desaparece la matemática. Si no hay el ser inventor, no existe matemática, ¿no? Aunque alguien me diga, no, es que si no hay seres humanos va a estar la esfera, no sé, pues la luna tiene forma de esfera, van a estar los triángulos, o sea, bueno, esas personas le puedo decir que no saben lo que es un objeto matemático, ¿no? Un objeto matemático no es ni siquiera lo que uno dibuja en una pizarra. Ese objeto que uno dibuja en una pizarra es simplemente una representación.
ese objeto tiene grosor, medidas. El objeto matemático no tiene nada de eso, es un constructo mental, está en la mente humana. Por lo tanto, lo que el matemático hace es representarlo y dibujarlo. Y claro, en el mundo pueden haber múltiples objetos similares, pero ninguno de ellos es un objeto matemático. Bueno, entonces está en los objetos matemáticos por un lado, los pictogramas, los papers por otro lado. ¿Por qué esto es necesario? Porque el limitante que tenemos nosotros, el limitante, digamos, eh, cognitivo, ¿no? Nosotros no podemos tener todo en nuestro cerebro. Necesitamos tener elementos de representación, elementos de periodizar nuestro conocimiento y por lo tanto necesitamos eh, pictogramas, escribir libros, escribir papers y periodizar nuestro conocimiento. Si eso desaparece, entonces nuestro cerebro va a estar muy limitado, nuestra matemática va a ser muy elemental y por lo tanto tendería a desaparecer la matemática también, ¿no? Entonces, pero para esos tres elementos existe un lenguaje formal, por supuesto, que puede identificar a un objeto matemático, no sé, uno le pone una X, una Y, qué sé yo. Existe una semántica formal también, donde se puede relacionar un X con la Y, con P implica Q, por ejemplo, P o Q, etcétera. Y ahí está la lógica formal, la lógica de primer orden, que es lo importante en el trabajo matemático, en esa parte, ¿no? Pero es simplemente una parte de lo que es la matemática, es como decir el soporte, el que me da garantía de veracidad, pero no están las interpretaciones conceptuales ahí, que es la riqueza que tiene la matemática en sí, ¿no? Entonces, como usted ve, esta definición no es, digamos, una definición que incide en el cálculo del operatorio de la matemática, porque es una consecuencia de estos sistemas formales. Tampoco incide en decir de que la matemática es un lenguaje. ¿Por qué? Porque cualquier conocimiento humano genera un lenguaje, ¿no? O sea, la historia, la filosofía misma, cualquier disciplina genera un lenguaje y por lo tanto la matemática también, pero la esencia de las matemáticas no está en eso. O sea, es una propiedad, generar un lenguaje es una propiedad de cualquier conocimiento humano. Entonces, la esencia debería estar en algo más profundo, dentro del conocimiento mismo de la matemática. Bueno, entonces, a ver, los objetos matemáticos son ficciones moderadas en el sentido de que son constructos mentales, no existen en la realidad, son objetos que están sujetos a un sistema formal, de tal manera que, miren, cualquier ficción, si yo tengo una obra literaria, un poema, ¿no? Que es un objeto, digamos, que no está en el mundo matemático, pero si logro inventarle un sistema formal que dé cuenta de la lectura de esa obra, lo convierto en matemático. Entonces, eso es el trabajo que se está haciendo en muchas áreas anexas a la matemática en este momento, de hacer ese trabajo, porque se han dado cuenta de que el conocimiento que el ser humano ha desarrollado, que digamos establece una cercanía con la verdad, no digo exacto, pero sí una cercanía en la matemática. Todo lo demás es discutible, es mejorable, digamos, se puede reinventar las cosas, todas las demás ciencias, pero la matemática es la misma desde la época que se inventó hasta hoy día y lo será hasta 1 millón de años más. O sea, es la misma matemática. Lo que cambia quizás son los escenarios, pero las interpretaciones conceptuales se van desarrollando y se van ampliando. No es que cambia. Hay gente que dice, no, que el teorema de Pitágoras cambió porque hoy día se puede hacer en una esfera y sale otra fórmula. Mentira, el teorema es el mismo. Lo que pasa es que el escenario es distinto y entonces transita el objeto con la interpretación conceptual, transita entre un plano hacia una esfera y por lo tanto eso transforma las ecuaciones, pero conceptualmente es el mismo teorema de Pitágoras.
Así que, y lo será hasta el fin de los tiempos, ¿no? En ese sentido, es transitorio, ¿no? Porque a través del tiempo va a ir cambiando, va a ir mejorando. ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo al final de esta charla de cómo va a ir, cómo mejora, digamos, cómo se puede ir ampliando y desarrollando hasta llegar a una cierta estabilidad eh, y que después se puede interconectar con otros objetos matemáticos, ¿no? Entonces, lo que habíamos dicho, la matemática es ontológicamente neutra, sin compromiso con la realidad, eso le da su riqueza, ¿no? Eso le da la riqueza de poder, digamos, eh, usarse o aplicarse, como dicen algunos, en diferentes ámbitos, ¿no? Justamente por la plasticidad que tienen los objetos matemáticos. Uno tiene una ecuación, por ejemplo, una ecuación de una variable, dos variables, y uno tiene la libertad de ponerle cualquier número, cualquier exponente, y entonces es un juego que uno puede hacer. Eso se llama la plasticidad de algunos objetos matemáticos, ¿no? Y eso hace de que pueda ser adaptable a cualquier, digamos, o a la mayoría, si se quiere, de cosas reales, ¿no? Cosas que están en la naturaleza, ¿no? El ser inventor y operatorio sí puede tener compromiso con la realidad, claro, lo que habíamos dicho, ¿no? Y otra cosa es el matemático en sí, que a veces se confunde, ¿no? A veces se confunde. Y claro, como ser humano, un ser humano puede ser un político, puede ser un ingeniero, un médico o un bombero, lo que sea, y él obviamente tiene un compromiso con la realidad y podría tener un matemático una cierta compromiso de poder solucionar algún problema real de la población, de una enfermedad, qué sé yo, de un modelamiento, pero ya transita a otro ámbito, ¿no? Usa el conocimiento matemático para resolver algo que ya él observa como ser humano, pero la matemática en sí, que él está usando, que lo adapta, ¿no? Que digamos, lo hace, digamos, isovalente, lo hace mediante un modelo matemático, transita hacia una parte que ya sale fuera del ámbito de las matemáticas y ya estaríamos hablando de ingeniería matemática, que es ya otra cosa distinta, ¿no? Tiene otro propósito la ingeniería matemática. Entonces, como habíamos también comentado, la matemática se desarrolla desde dentro, ¿no? Se ha generado casi la mayoría del conocimiento matemático desde adentro, desde sus propios problemas internos, conjeturas internas, pero también desde afuera. Desde afuera también ha venido, hay varios casos en la historia donde se ha incluso refinado teorías abstractas por resolver problemas de la ingeniería, por ejemplo. El caso de las ondículas, por ejemplo, es uno de esos casos famosos donde a través de digamos, de refinar, digamos, el tema de mejorar la producción de petróleo, el tema de las imágenes, procesamiento de imágenes, y ya en el siglo XX dio como consecuencia una teoría matemática que refinaba con una teoría clásica de las matemáticas eh, muy conocido como digamos, los operadores de Calderón-Simon, por ejemplo, ¿no? O sea, hay desde afuera también puede, digamos, contribuirse a las matemáticas siempre y cuando generen teoría y teoremas nuevos. No, no mientras se apliquen o se usen ya cosas hechas, ya cosas establecidas. Eso es simplemente un usuario de la matemática, que generalmente es el trabajo de un ingeniero, ¿no? Que son usuarios de la matemática, lo que nosotros llamamos tecnólogos, técnicos, llamamos nosotros dentro de la filosofía científica. Entonces, bueno, lo que hablaba de la plasticidad y que finalmente, bueno, recae en un modelamiento matemático, ¿no? Ese es el transitar desde la matemática hacia los usos de la matemática, ¿no? Que ya son otras cosas afines y que le da también pues un valor social, ¿no? Humano y digamos que todos sabemos el valor que tiene la matemática para el desarrollo de la ciencia y de la ingeniería, ¿no? Y hoy día no solamente en la ciencia y la ingeniería, sino también en las llamadas ciencias sociales, hasta en la educación, todo se quiere matematizar hoy día, así que eso es un valor que tiene la matemática. Bueno, la
Temática, estamos dando una definición hoy día mediante esta, nosotros le hemos llamado, ¿no? Que es una contribución personal, el ficcionismo formal de tránsito, le hemos llamado a este tipo de filosofía que intenta dar cuenta de lo que es la matemática en su conjunto. Nosotros acá no hablamos de las matemáticas, ¿no? Es un acto de fe, ¿no? Porque tenemos evidencia, digamos, que hay este tipo de contribuciones, de que esto que se llama las matemáticas, las diferentes ramas de la matemática, finalmente están interconectadas y conectados y amplían su riqueza conceptual en cada momento, ¿no? Sí, hay programas de investigación que tienden a eso, ¿no? A la unificación de la matemática, pero ya desde el punto de vista de decir que es un conjunto de sistemas formales, ya lo estamos englobando en una categoría única. No hablamos de las matemáticas, no existe. ¿No? Y la verdad es que somos los únicos que hablamos así, porque nadie habla, por ejemplo, de las biologías, aún de que la biología estudia las plantas, los animales, no sé. Entonces son distintas cosas, pero nunca se habla de las químicas ni las físicas, solamente nosotros hablamos de las matemáticas y eso es por desconocimiento, digamos, filosófico de lo que es la ciencia matemática y eso tiene sus razones, ¿no? Que lo podríamos explicar en otra oportunidad, por qué la formación de un matemático actual no establece ni la historia ni la filosofía como un elemento esencial en su formación. Y al no tener conocimiento histórico y filosófico, bueno, él puede opinar y decir su parecer sin ninguna base muchas veces, ¿no? Así que por eso es que pasan estas cosas, ¿no? Pasan estas cosas dentro del mundo de los matemáticos. Hemos sido formados dentro del formalismo. Y el formalismo no tiene, o sea, así como lo planteó Hilbert, es despojarlo de la historia, despojarlo incluso de la filosofía, de la discusión, de las definiciones, de la polémica hacia el resultado mismo. No, simplemente es una lógica a ultranza, ¿no? Que se obedece en el trabajo matemático. Bueno, entonces la matemática es un conjunto de sistemas formales estratificados, porque no hay que perder de vista que está gran parte de la matemática está fundada en la teoría de conjuntos. Y los conjuntos son objetos estratificados que se van encadenando uno tras otro y se van ampliando. Uno está contenido en el otro y así se van ampliando. Cualquier definición, teorema en matemática, ustedes van a ver que tiene esa característica, ¿no? De que el planteado el teorema uno puede hacerse preguntas y ir regresando a definiciones cada vez más sencillas, ¿no? Uno incluyendo en el otro y así está estratificado el conocimiento, están interconectados, ¿no? Y que son gobernados por, digamos, por un sistema formal y que gobiernan a objetos ontológicamente neutros que son inventados. Ese es otro tema, ¿no? Porque de repente alguien va a preguntar que yo creo que se descubre la matemática. Hay dos como discusiones globales, digamos, mundiales sobre ese tema, ¿no? Y bueno, nosotros participamos en la idea de la invención, toda, digamos, razón de pensar que descubierta no hay ninguna evidencia científica de esto. Por ejemplo, la naturaleza que tenga formulación matemática o que haya un creador matemático que lo haya hecho de esa manera, no existe ninguna evidencia científica, es una creencia, o sea, gente piensa así, no se da cuenta que digamos, todo es una invención. Nosotros no hemos inventado ni el color verde, o sea, perdón, no hemos descubierto, el color verde estaba, pero el que le dio nombre de verde éramos nosotros. El que le dio la característica física interna de ese color somos nosotros. Y la que hemos clasificado los colores somos nosotros. La naturaleza no tiene cerebro, no tiene que sepamos nosotros, que se haya, digamos, demostrado científicamente, ¿no? Esto es usando el conocimiento científico, no las creencias, ni los pareceres de cada uno, ¿no? Ahora, cada proceso puede ser lineal
o sea, en algunos casos es lineal, y tiene y de interconexión entre objetos y sistemas, o sea, ampliando su riqueza. Vamos a dar un pequeño ejemplo de eso. Mire. A veces es lineal, por ejemplo, vamos a dar ejemplo que es sencillo, ¿no? En los objetos de la geometría euclidiana, la geometría escolar que uno conoce, por supuesto que antes de que exista la matemática existían los objetos empíricos, ¿no? Los que tenían forma de esfera, los que tenían forma de triángulo, los que tenían formas cuadradas, rectangulares, etcétera, ¿no? Todavía ahí no había ningún sistema formal. Estábamos en una etapa de proto-matemática y estamos hablando hace 5.000 años o 4.000 años hacia atrás, ¿no? En esa época estamos hablando. Después de esa geometría euclidiana, nace de manera lineal, ¿no? Este gran problema de mirar al quinto postulado de Euclides, pasarlo al rango de teorema, ¿no? Y ahí se generó todo digamos, un debate que terminó a mediados del siglo XIX, en la generación de una nueva geometría no euclidiana. Pero siempre se conservó elementos esenciales para ambas geometrías, que se ha llamado hoy día geometría neutral, ¿no? Esa es una geometría en donde, independiente de ese quinto postulado, se puede desarrollar y que, bueno, si uno ya quiere seguir avanzando, tiene que o aceptar el quinto postulado y generarse, entrar dentro del ámbito de la geometría euclidiana, o no aceptarlo digamos, entrar al ámbito de las geometrías no euclidianas. Son dos sistemas formales que se van dividiendo, ambos válidos, demostrablemente válidos. Uno depende de la otra. Si uno no es válido, la otra tampoco, y así se ha generado una equivalencia. Eso está demostrado. Esos dos sistemas formales se pueden, digamos, conectar mediante ese resultado, y de esa manera se va generando matemática. Conjuntos de sistemas formales van transitando en el tiempo. Miren, ya en geometría neutral ya estamos hablando a mediados del siglo XIX, ¿no? Estamos hablando ahí donde hubo esa división y donde se generó otros sistemas formales, otras interpretaciones conceptuales de cada una de estas geometrías, y siguió avanzando más, ¿no? Ahora, si eso se le une con otro sistema formal como era el cálculo, por ejemplo, generamos otro constructo que se llama geometría diferencial. Entonces, de esa manera se va construyendo matemática. De esa manera. Entonces, el matemático inventa objetos matemáticos dentro de un sistema formal. ¿Y qué descubre? Porque hay descubrimiento también cuando uno ya crea el objeto, por ejemplo, yo creo el triángulo, defino el triángulo. Una vez que yo lo defino, lo tengo estrictamente definido, de ahí, de ese objeto, yo puedo descubrir qué propiedades pueda tener. Su área, su altura, definir digamos, las líneas, y etcétera, etcétera. O sea, se descubre propiedades, también se puede descubrir errores, y de ahí nacen teoremas también, y se amplía su riqueza conceptual. O sea, el descubrimiento es posterior digamos, de la invención del objeto. A veces se crea el objeto para responder a cierta conjetura. Responde a cierta conjetura, pero este objeto está dentro de ese objeto, tiene propiedades que hay que descubrir, que hay que buscar, hay que capturar lo esencial para poderlo establecer dentro de un teorema, una proposición. Así se trabaja en matemática. Entonces, muchas veces saca concepto de la oscuridad. Bueno, eso ya parte dentro de la investigación matemática, tiene esa particularidad, ¿no? Esa particularidad, o sea, la creación matemática es un enigma en realidad, como en el cerebro humano nacen las ideas, nacen, digamos, las formas de cómo, desde la oscuridad, como se dice ahí. A veces, ante una conjetura, ante un problema, puede tener uno mucho conocimiento de teoremas y resultados, pero ante esa conjetura está como si fuera en una habitación oscura, ¿no? Y puede pasar mucho tiempo
hasta que muchas veces, como dijo Andrew Wallace una vez, se enciende la luz y se ve todo con claridad. Al principio uno en oscuro solamente topa cosas, ¿no? Mira cosas, topa, ¿no? Como un ciego que no ve. Así está el matemático al inicio de su investigación, ¿no? Topa, ve formas, uno puede tocar un objeto y pensar es esto, pero no tiene la certeza, no tiene la demostración. Entonces, hasta que se ilumina y ve todo el conjunto completo, recién ahí empieza o sea, esa es la creación matemática, la invención. Y eso es un enigma, ¿no? Es un enigma en el sentido de que a algunos les brilla la idea y a otros no. Eso pasa en todos los niveles en matemáticas, en educación también pasa. Y eso es algo que se está investigando hoy día con la neurociencia y que ha dado algunas luces, ¿no? Algunas luces en cuanto a cómo generar, digamos, solución de problema o imaginarse la solución de algún problema, ¿no? Y fíjense, debo decir que los resultados son contrarios a lo que dice la pedagogía hoy día, ¿no? Totalmente contrarios, ¿no? El cerebro humano no trabaja por cosas sencillas y fáciles y lúdicas, sino trabaja en base a cosas complejas, difíciles, las cosas que lo ayudan a sobrevivir, que es lo esencial en el ser humano, ¿no? Nos ha ayudado a sobrevivir toda la vida. Estamos sobreviviendo en distintos ámbitos y nos pone en alerta y eso nos hace tener conocimiento y generar, digamos, ideas para sobrevivir. Y de esa manera el matemático también digamos, avanzando en la creación. Es mucho trabajo, mucha vocación, porque estos objetos, en la gran mayoría, por no decir todo, están fuera de este mundo. Entonces, los objetos que crean los matemáticos están en permanente tránsito y evolución, formando redes estratificadas de interpretación conceptual. Claro. Y aquí, miren, voy a dar un ejemplo. Bueno, yo sé que esto, para los que no son matemáticos, puede resultar difícil de entender. Yo voy a intentar hacer una explicación, una idea de esto, que yo creo que todos podemos entender lo que voy a explicar ahora. El fondo de lo que está escrito ahí es lo siguiente, ¿no? Todos hemos visto un polinomio en la escuela y todos hemos visto una función continua, cualquier otra función, que podría ser senos, cosenos, una lineal, lo que sea. Lo que está diciendo acá este señor en 1885 es que existe una cercanía. Para cualquier número pequeño que yo tenga, puedo tener una cercanía, ¿no? Entre una función cualquiera y un cierto polinomio. Muy importante este llamado teorema de Weierstrass. Conceptualmente es el acercamiento, la aproximación de dos objetos matemáticos, una función y un polinomio. Son dos objetos matemáticos que se van acercando y que muchas veces importantes. ¿Por qué? Porque los polinomios son objetos matemáticos más manejables desde el punto de vista del cálculo, de sus interpretaciones, todo. Por eso que, en cambio, una f de x puede ser cualquier cosa, mucho más complejo. Por lo tanto, tener un teorema de acercamiento, así como se plantea ahí, es importante. Pero eso fue a fines del siglo XIX. ¿Cómo ha ido transitando esto? ¿Cómo que esto evoluciona a través del tiempo, como hemos afirmado acá? Y digamos, encontrando cierta estabilidad al final. La idea es, digamos, que esa idea de acercamiento se mantenga, pero cambiar los escenarios, por ejemplo. Es lo que hace la investigación matemática. Cambia de escenario. Ya se olvida de que es, no sé, pues un intervalo a como ve el dominio de una función, ¿no? Y pasa a generalizarlo a un álgebra, a un conjunto mucho más abstracto de funciones. Eso ya se hizo en el año 1937, el famoso teorema de Stone-Weierstrass, que establece lo mismo, pero para subálgebras, para, digamos, conjuntos más amplios que el conjunto de polinomios, ¿no? Captura la esencia que tienen los polinomios, que es el tema de separar puntos y que contiene funciones constantes. Captura cosas, lo amplía, pero esencialmente quiere probar lo mismo.
Eso es lo que hace un matemático, ¿no? Eso es lo que hace el matemático. Y después, en lugar de tener funciones continuas sobre X, que en este caso puede ser un conjunto compacto, un conjunto compacto se le llama cerrado y limitado, y se puede ampliar eso. Se puede hacer más conjeturas. Por ejemplo, ¿qué pasa si fuera un retículo vectorial? ¿Qué pasa si no es compacto? ¿No? ¿Qué pasa si digamos, este teorema de Hewitt que habla de un espacio topológico no compacto, acá lo está, digamos, un poco generalizando para el caso en que el dominio de la función no sea compacto? Y así, ¿bajo qué condiciones? Miren las preguntas que se hacen, ¿no? El matemático y que conjeturas que trata de probar. Trata de buscar objetos matemáticos que puedan comprobar esa conjetura. O trata de propiedades esenciales que en este caso se tienen para el acercamiento, propiedades esenciales, tratar de tener alguna, inventar un objeto que generalice esa propiedad esencial en otro escenario. Entonces, una cosa muy bella, porque al final uno generaliza cosas, pero en el fondo está concluyendo casi lo mismo, que en este caso es el acercamiento entre dos objetos matemáticos abstractos. En este caso, como ustedes pueden ver, esto no tiene nada que ver con el mundo real y concreto, como algunos piensan, ¿no? Que la matemática es, digamos, está en la naturaleza, o que la matemática son objetos, digamos, que naturalmente salen digamos, de los problemas reales, ¿no? Nada, esto no tiene nada que ver con lo real, ¿ya? ¿Qué pasa si X para compacto, localmente compacto? Ahí son, digamos, tecnicismos matemáticos que están ampliando el dominio de las funciones, y aún así hay, digamos, resultados de acercamiento, como uno ve acá, ¿no? Quiero decir con todo esto que se evoluciona a través del tiempo, ¿no? Va transitando a través del tiempo. En el fondo es lo mismo, pero los objetos son mucho más amplios, mucho más abstractos, y se hace como un ejercicio mental, no para resolver algo concreto. Ahora, que esto, de aquí a un 10, 20, 15 años, no sé, quizás 100 años, lo que sea, pueda tener un uso, una aplicabilidad, eso, bueno, la historia de la matemática lo ha demostrado muchas veces. Ante este tipo de razonamientos, este tipo de conocimiento, digamos, que las personas que nos llamamos matemáticos hacemos por un ejercicio mental, porque nos gusta meternos a esto, no sé, pues es un tema, ¿no? De vocación, después resulte que pueda tener algún uso para desarrollar mayor tecnología, mayor avance científico, y eso se ha probado muchas veces, ¿no? Muchas veces. Hoy día tenemos avances tecnológicos que si no fuera por las matemáticas de principios del siglo XX, no se hubiese podido realizar hoy día. Entonces, por eso que esta matemática ya del siglo XXI, esto que muestro acá, es, por si acaso es trabajo personal mío, matemático, hoy día no tiene aplicación, pero no me cabe duda que en el futuro pueda ser usado y pueda ser de beneficios para la sociedad. Por eso, por esa razón, los países más desarrollados incentivan y digamos, financian investigación en matemática como este tipo de cosas, ¿no? Justamente para generar conocimiento para el futuro. Ahora, las redes conceptuales, aquí doy otro ejemplo, en donde los objetos se van conectando con otros, ¿no? En diferentes escenarios. Acá puede haber objetos, digamos, geométricos que se van, digamos, conectando. Supongamos que tenemos una esfera y tenemos este celular, por ejemplo, ¿no? Yo sé que la esfera y el celular no tienen hoyos y por lo tanto pueden ser equivalentes, así, en ese mundo, ¿no? En ese mundo geométrico. Y abajo podría estar acá un objeto algebraico, una identidad, un conjunto de matrices, no sé, los enteros, ¿no? Y los puedo ir conectando. Hay áreas de la matemática que conectan objetos geométricos con objetos algebraicos, ¿no? Entonces se van conectando, y al conectar los problemas geométricos, por ejemplo, estos de acá que están arriba, van a ser solucionados
usando los objetos de abajo, que son los objetos algebraicos, o viceversa, ¿no? O sea, hay una ampliación de la riqueza conceptual que se tiene, las técnicas matemáticas se van ampliando para resolver los problemas que uno pueda tener en esos ámbitos, y así, después se puede ir aún más. Aquí veo, miren, acá estamos viendo más conexiones, esto ya es un grupo de homología, no lo voy a explicar acá, pero que ustedes vean simplemente cómo encima de estos objetos que están acá se pueden asociar otros objetos hacia arriba, ¿no? Y esos otros objetos asociados, por ejemplo, al A, acá le asocio H sub NA, y acá el A sub N', le asocio acá el H sub N', hacia arriba yo los puedo también asociar mediante un alfa asterisco, ¿no? Y así seguir ampliando la riqueza conceptual. La semántica matemática se amplía, todos los días lo están ampliando los matemáticos. Cada cosa que se ve ahí, cada flecha es una interpretación que necesita un cerebro entrenado para saber, para darle vida a eso, ¿no? O sea, así los puros gráficos o los puros esquemas que ustedes ven ahí no es nada. O sea, podría ser hasta una obra de arte, ¿no? Para alguien que lo mira y no ve matemática. Para ver matemática se necesita entrenar el cerebro. Si no hay entrenamiento, no se ve la matemática, y eso explica por qué la sociedad en general no sé, pues una obra de arte y piensa que es matemática, porque hay triángulos y rectángulos ahí dibujados, y dice, ¿eso es matemática? No, pues, ahí no hay ningún sistema formal, ahí no hay propiedades, no hay problemas, no hay conexiones, no hay nada, o sea, es una obra de arte. Igual este esquema que está acá, eso de ahí, para que este esquema que ustedes ven ahí, para que sea matemática, tiene que tener una interpretación conceptual ya hecha por el cerebro entrenado de un matemático o de una persona que conoce, ¿no? Bueno, entonces, para ir avanzando y terminando, para que dé espacio a las preguntas, conexiones, miren, yo quiero hablar de esta conjetura, acá lo voy a mostrar todo ya para que ustedes vean, que dentro del ámbito de la matemática se pueden conectar con otras áreas de la matemática. Y una de esos problemas, por ejemplo, donde uno puede ver, se visualiza esa conexión, es en esta conjetura de Collatz, que es un problema, digamos, de enunciado sencillo, que se le llama el problema 3x más 1, porque dice de que si tuviéramos cualquier número entero positivo, y esto siempre conduce al 1 mediante el siguiente algoritmo. Si uno sigue este algoritmo, por ejemplo, si yo quisiera n igual a 11, 11 hay dos posibilidades, ¿no? Que sea par o impar. En este caso, como es impar el 11, entonces hay que multiplicarlo por 3 y sumarle 1. Por eso, 11 por 3, 33, más 1, 34 le sigue. Una vez que tengo 34, como 34 es par, hay que reducirlo a la mitad, dice acá la conjetura, que era 17. 17 es impar, entonces utilizo el segundo criterio para números impares. Multiplico por 3, 51 más 1, 52. 52 es par, saco la mitad. Cualquier número que ustedes tengan de los enteros, cualquier número, y siguen esta secuencia así, al final van a terminar en este bucle. Va a llegar a 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, miren. Cuando llega el 4, 2, 1 y siempre termina así. Siempre termina en 4, 2, 1. Para cualquier número que ustedes tengan acá, pueden ustedes colocarle el 30, el 50, el 100, lo que sea, y hacer la secuencia. Empíricamente se comprueba, pero eso se necesita una demostración formal, una demostración que me indique que eso es cierto para cualquier número entero positivo, y esa prueba todavía no está establecida hasta el día de hoy. Pero hay avances de ese problema. Y esos avances indican conectarlo con temas matemáticos que no tienen nada que ver con este problema aritmético, ¿no? Teoría de grafos, por ejemplo, ecuaciones diferenciales parciales, hasta estadística de poblaciones, o sea, diferentes áreas que intentan probar esta conjetura, y han dado algunas luces, ¿no? Como Teresa Tau, por ejemplo, ¿no?
que probó que esto es cierto para casi todos los números. O sea, eso quiere decir que esto es cierto para un n suficientemente grande, ¿no? No está probando para todo número entero, sino para un número grande, muy grande, pero ustedes saben, los números enteros es infinito. Entonces no es la prueba completa todavía la conjetura, pero es un buen acercamiento, es un buen resultado y bueno, y seguirán avanzando más los matemáticos en buscar mejorar ese resultado, conectarlo con otras áreas de la mía matemática y poder dar solución a esto. O sea, es un trabajo en equipo, ¿no? Es un trabajo que se puede desarrollar entre distintos matemáticos, ¿no? De distintas áreas, incluso a veces se unen, ¿no? Especialistas de diferentes áreas, y uno le pide ayuda al otro y van conectando un sistema formal de un área con la otra, y así van ampliando y resolviendo los problemas. Esa es la matemática, ¿no? Es un sistema formal, conjunto de sistemas formales, estratificado. Aquí se amplía su riqueza conceptual porque se va interconectando y, bueno, el fin de esto es simplemente hasta donde llegue el cerebro de un ser humano, ¿no? Porque todo esto depende del ser humano. Si se van los seres humanos, toda esta biblioteca que ustedes ven acá no sería nada. Los libros serían simplemente hojas de papel. O sea, todo desaparece la matemática. Esa es la realidad que hay que aceptar, ¿no? Tampoco es un lenguaje universal, como dicen algunos, que uno puede, digamos, que si viniera gente de otros planetas, otras galaxias, bueno, vamos a comunicar a través de la matemática, es muy poco probable, por no decir que no es para nada probable. ¿Por qué? Porque este conocimiento matemático que hemos generado nosotros desde hace 5.000 años, lo hemos hecho en base a todo lo que hemos tenido a nuestro alrededor y también de cómo somos nosotros como humanos. Con nuestros 10 dedos, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con todo ese, con lo que somos, hemos construido y hemos inventado todo esto en 5.000 años. Una persona o un ser de otra galaxia podría no tenerse, ni tener estos objetos mismos que tenemos, ni ser como nosotros. Podrían generar otro tipo de conocimiento, ¿no? Pero ya no sería matemática. Quizá podría ser hasta un conocimiento mucho más sofisticado, todo lo que ustedes quieran, pero no sería esto mismo, porque esto mismo está ligado a cómo somos nosotros, los matemáticos. Yo creo que es suficiente, creo que estoy en el tiempo que me dieron, 45, 50 minutos. Si hubiera alguna consulta, pregunta, acá estoy para responder. Muchísimas gracias No, por su presentación. Ha estado muy interesante y de hecho, si alguno de los presentes quiere hacer alguna consulta, podría levantar la mano, intervenir si desea. Mientras, de repente podemos ir viendo acá las redes han planteado algunas preguntitas. Eh, a ver, es un tema muy polémico para mucha gente. dice, Eh, ¿es sostenible hoy una separación estricta entre matemática pura y aplicada? ¿Existe un método propio de la investigación matemática o más bien una pluralidad de estilos de razonamiento? Eh, ¿Cómo se Voy a dar, equilibra el rigor? primero bueno, Ya, está bien, está bien. ya. Sí, para no ir de a poco, ir de a poco. La primera pregunta con respecto a la matemática pura y aplicada, ¿no? Que es una pregunta interesante. Para mí hay una sola matemática, ¿no? No existe matemática aplicada, ¿no? Es lo que se llama matemática aplicada muchas veces ingeniería matemática, que está orientada a resolver un problema concreto usando, digamos, el conocimiento matemático que se tiene, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay una sola matemática y es la llamada, la mal llamada, digo yo, matemática pura, ¿no? La matemática que, digamos, de los sistemas formales,
¿no? Lo otro, bueno, si se generan nuevos teoremas, nuevos conocimientos, por supuesto que puede ser, digamos, incorporado dentro del mundo de la matemática, como ya hemos dicho, hay muchos ejemplos así, y bueno, pues. Y la otra pregunta era, ¿cuál era? Una era matemática aplicada, pura y sobre los métodos, ¿no? Si hay una sola forma de investigar en matemática, Ajá. miren, ahí hay un tema que yo lo he visto por ahí, mucha gente dice, mira, la matemática no es una ciencia. ¿Por qué? Porque no usa el método científico. El método científico indica establecer una realidad problemática, indica establecer una hipótesis, una contratación, una hipótesis, unas conclusiones, todo un proceso que usan casi todas las ciencias, digamos, que son educación, salud, etcétera, ¿no? Los matemáticos no usamos nada de eso. No, nosotros no usamos, simplemente P implica Q, ¿no? Ya lo dijo Bertrand Russell, la matemática se reduce a P implica Q, el razonamiento lógico deductivo. No existe método. Hacer matemática se aprende haciendo, jugando en el terreno. Ya no existen manuales ni formas de decir, mira, para tal problema matemático hay que tener ciertos pasos que hacer, paso uno, paso dos, paso tres, como el método científico común que uno observa, digamos, en los textos, que hay muchos en Perú, lo he visto bastante. Entonces, esos matemáticos no se sigue nada de eso porque sería, pues, no llegaríamos a resolver ni un teorema así, pues, ¿no? O sea, se aprende haciendo en la cancha misma. Y eso, ¿cómo se logra la experticia? Se logra, miren, con maestros, pues, en la formación de años de estudio en lugares donde hay matemáticos profesionales que digamos, plantean conjeturas, saben orientar y bueno, en esos lugares se aprende a investigar en matemática cuando tenemos maestros, ¿no? Es igual como en el deporte, o sea, uno entra a la cancha y por más que uno le guste el fútbol, puede suceder que no toque ni la pelota, ¿no? Y el que tiene talento pues va a tocar la pelota y va a hacer el gol. Igual es en la matemática y en la ciencia en general, ¿no? Es así, esfuerzo, sacrificio, y bueno, se aprende en la cancha, no hay un método único, no existe eso. No sé si hubiera otra pregunta. Eh, sí, de hecho, aquí están, ahí están muy interesados, ¿no? En su trabajo. Eh, de repente, solamente por el tiempo, ¿no? Un par más que están por acá es la siguiente, ¿no? ¿Tiene la investigación matemática alguna responsabilidad social? ¿Cómo debería posicionarse la investigación matemática frente a usos potencialmente problemáticos de sus resultados? Mire, mira, aquí voy a ser categórico y es una cosa que la gente yo quiero que lo sepa. Al ser la matemática un constructo ontológicamente neutral, no se tiene ninguna responsabilidad y ningún compromiso social real en absoluto. Pues los teoremas que he presentado, con eso yo no resuelvo ningún problema social, ni real, ni nada. Eso es lo primero que quiero decir para que se entienda que los que usan el conocimiento científico, ¿no? Ya, porque los que usan, el tecnólogo, el técnico, el microbiólogo, el físico nuclear, el ingeniero matemático, qué sé yo, ellos podrían tener algún grado de responsabilidad en lo bien o en lo malo que usan el conocimiento de la ciencia, ¿ya? Entonces hay que entender no solamente el matemático, el científico en general, el científico, el físico, el químico, el biólogo, el matemático, queremos solamente aprender, queremos conocer, queremos entender el mundo, las cosas que están al frente, los inventos que hacemos. Nuestra misión no es compromiso social. El compromiso social que nos puede dar la sociedad nos estimula. ¿Por qué? Porque sabe la sociedad de que este conocimiento que no tiene compromiso social en el futuro, ¿no? Puede tener usos importantes, como se ha demostrado a través de la historia, usos importantes. Y por eso se estimula.
Así que somos muy parecidos a los artistas. Los artistas también es lo mismo, ¿no? Es una cuestión interna del espíritu del artista, pero ahí no se le está preguntando qué compromiso social o qué va a resolver con, con una obra de arte, con una sinfonía. No, no, es el espíritu humano. Y la matemática y la física teórica y la astrofísica y la geología y distintas áreas de la ciencia tienen ese mismo espíritu, el espíritu humano de conocer, de aprender. Nuestro propósito es eso, aprender, conocer, saber, el saber por el saber, el conocer por el conocer, así. Somos totalmente ajenos a los usos que se le haga a este conocimiento. Así que, por favor, no se le eche culpa a los científicos cuando existan guerras, ni bombas atómicas, ni nada de eso, porque no hemos tenido nada que ver. Los que han tenido que ver son otras personas, o quizás un matemático que se pasó al lado de la ingeniería matemática, ya es otra cosa, ¿no? Podría suceder, como ha sucedido en la historia, pero en sí un matemático o un científico no tiene nada que ver con compromisos sociales, simplemente es aumentar el conocimiento humano. Ese es nuestro compromiso social. Nada más. Muchísimas gracias, estimado Steven. De hecho, que acá todos están muy contentos con tu presentación y de repente quisieras dar algunas palabras finales para poder pasar al Sí, siguiente. Sí, y mira, me gustaría alguna oportunidad estar presencialmente para hacer un conversatorio, para debatir, para hablar, ¿no? Para conocer también la impresión. Me gusta, he estado en bastantes foros así y yo creo que es bueno ir culturizando a las personas, que a veces hay harto desconocimiento de estos temas, ¿no? Entonces, me gustaría algún momento visitar la universidad o en algún foro estar para conversar estos temas en persona. Sería bueno, ¿no? Y bueno, y muchas gracias por la invitación a tu persona que te dignaste en invitarme a este foro, así que y muy contento que el mundo de la filosofía, la lógica, pueda conocer este enfoque, esta forma, esta visión que yo tengo de las matemáticas y que bueno, ojalá que sea un aporte para la ciencia, ¿no? de hecho que sí. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Que le vaya muy bien. Ya. Gracias, Un gracias. abrazo. Un abrazo desde Chao. Perú. Bien, Gracias. Un abrazo. gracias. Enseguida pues convocamos a la señorita